Buenos días. Diga su nombre y apellidos, por favor. Guillem Xavier Du Palau. Muy bien. La pregunta que le hago es que viene usted a declarar o no como investigado. ¿Lo va a hacer? ¿Va a declarar o no? Voy a contestar las preguntas que me haga mi abogado. Muy bien. Pues adelante, tiene la palabra. Sí. ¿Puedo hablar en catalán o tengo que dirigirme a ustedes en castellano? Bueno, si quiere hablar en catalán, hable usted. Puede hacer lo que quiera. Pero tenemos que traducir, ¿no? Bueno, usted verá. Yo no quiero... Es que es por expresarme, es por... Sí, hombre. ¿Pero hay un intérprete ahí? Sí. Pues venga. Ya intérprete, sí, sí. Intentaré hacerlo lo máximo que pueda en castellano, pero hay cosas que, por fluidez, hablo mejor en catalán y expreso mejor mi opinión. La intérprete puede sentarse ahí. Muy bien, pues vaya usted contestando y usted va traduciendo al tiempo, ¿de acuerdo? No. Adelante. Vale. Buenos días. Buen día. En primer lugar, ¿usted ha participado, ideado o colaborado con algún plan en el que esté relacionado con artefactos incendiarios o explosivos contra alguna persona o institución? No, nunca. ¿Ha participado en la compra de material con la idea de fabricar algún tipo de artefacto incendiario o explosivo? No. ¿Usted ha fabricado alguna vez algún tipo de material de este tipo? No. Nunca. No. ¿Usted tenía en su posesión, cuando se le practicó el registro en su domicilio, material susceptible de ser utilizado para fabricación de algún tipo de artefacto incendiario o explosivo? No. Es más, cuando a usted se le practicó la entrada y registro, ¿se le incautó algún elemento precursor, incendiario, explosivo? Sí. Se'm van incautar 2 petardos de Sant Joan, dels nens, de tamany una mica gros, però que no deixen de ser per nens. Se le incautaron 2 petardos para celebrar las fiestas de San Juan. Perdón. No le falta. 2 petardos para las fiestas de San Juan, pero que eran para niños. Que eran bastante grandes, pero eran para niños. I a part d'això, alguna cosa més? No. Què és el que se li va incautar? ¿Qué se le incautó? Disculpe. En la casa en general. No, pregunta en catalán, no hay problema. Vale. Se'm va incautar tot el que era el tema digitals, que són els 2 ordinadors que tinc, un portàtil i un fixe, una tablet, els mòbils que ni recordar que estaven allà, que eren tots de col·lecció, que vaig guardant, igual que rellotges, monedes, bitllets. M'agrada col·leccionar coses. Pens, que són tot fotografies dels meus viatges. Sí, se le incautaron todo lo que son cosas digitales, tipo tablets, ordenadores, un portátil y un sobremesa, y también un pendrive y relojes. No, sí. ¿Relojes? Molts pendrives, no? En el que hi ha tota la meva vida, vull dir, molta fotografia. Pendrives con cosas personales, sí. I disc dur, que també hi ha fotografies i música. Discos duros con fotografías y música. Y soy una persona que colecciona pues relojes, billetes, monedas, cámaras fotográficas, móviles, los que ya no uso pues los voy guardando. Sí, los móviles. Además acabo de ser separado me acabo de separar y per tant tot està encara batibull. Sí, que está todo un poco revuelto porque se acaba de separar. Vale, entonces última pregunta de este ámbito. ¿Usted en algún momento dio órdenes a alguien para fabricación, compra, alguna orden relacionada con algún artefacto incendiario o explosivo? Ni ordres per comprar artefactes ni ordres de res. O sigui, jo no he donat ordres mai a ningú
ni per res. No ha dado órdenes ni para comprar artefactos ni de ningún tipo a nadie nunca. Vale. Y en último lugar, ya sobre su situación personal, ¿dónde vive usted? En casa de mi compañera, en la calle Convent número 110. ¿Cómo se llama su compañera? Ana Balaguer Sanz. ¿Tiene algún tipo de dolencia usted? Sí. Tinc un aneurisma en el coll a causa d'un accident que vaig tenir als 16 anys. Tiene un aneurisma en el cuello por causa de un accidente que tuvo a los 16. Fa 10 anys que estic operat amb un bypass i 2 stents, que són 2 tubos, una a la subclàvia i una a la caròtida. Y lleva dos tubos porque estuvo operado hace 10 años quizás, ¿no? Sí. Entonces, a raíz de este aneurisma y la colocación del bypass y los stents, ¿se le da algún tipo de pensión o recibe algún tipo de pensión? Sí, tengo una pensión permanente absoluta para la faena que hacía antes, que era de chofer. Repartía cocinas. ¿De cuánto es la pensión mensual? 800 y poco. Y además de su pareja, ¿vive con los hijos de su pareja o con quién vive? Semana sí, semana no, porque es custodia compartida. A raíz de las dolencias, ¿tiene usted la obligación de estar continuamente sometiéndose a algún tipo de tratamiento médico? Sí, degut que, bueno, com que és un lloc que rega el cervell i per la part de darrere no em rega, contínuament tinc que estar sotmès a controls periòdics. Sí, tiene que estar sometido a controles periódicos porque es una zona que le llega el riego al cerebro. A veces no. Vale. Debería. Usted además, ¿qué hace en su tiempo libre, aparte, en el poco tiempo libre que pueda tener o en el tiempo libre que pueda tener, que se dedica? Eso intentaré decirlo todo en castellano porque es como un poco largo. Debido a mi pensión no trabajo, por lo tanto, para llenar mis días empecé con actividades de asociaciones sin ánimo de lucro, ya sea en el billar, que es donde juego yo, y he jugado varios campeonatos del mundo, todo lo que son cultura popular, sobre todo de Sabadell, ya sean los diablos, ¿no?, que se llaman correfocs, que son los que hacen los correfuegos, o no sé si en castellano con ello, correfocs, sí. Bueno, pasacalles con fuego, ¿no?, que son todo diablos, tanto de los chiquillos como de los mayores. Luego estoy en ánimo, o sea, en entidades sin ánimo de lucro, como pueda ser La Paz, que es una activista más que nada por los desahucios, pero también estoy con los niños saharauis, estoy con niños que están pendientes de que sean quitados de las madres, en splice, no sé cómo se llama splice en castellano. Lugares de tiempo libre. Bueno, son lugares de acogida, pero que sí que son más lúdicos. Aparte, pues participo en la fiesta mayor de Sabadell con el ayuntamiento, Mossos de Escuadra Urbana, montando las cercavilas, recibiendo a la Guardia Civil cuando vamos a hacer fuego, porque desde normativa desde hace un año tienen que venir a verificar la pólvora que tiramos, básicamente. ¿Qué más? Multitud. Estoy en la Sepia Verda, que es una cultural. Hacemos los garrotins, titius, multitud de entidades y asociaciones sin ánimo de lucro, todas. Bueno, me cuestan dinero a veces porque ya se saben. Y luego también estaba en un equipo de motos haciendo las 24 horas porque debido a todo lo que llevo de accidentes, porque me gusta correr en moto. Vale, pues no habría más preguntas, señoría. Lo que sí que aportaríamos documental en este mismo acto en relación a la situación personal y el arraigo del señor Guillem Xavier Duque. De acuerdo. ¿El señor fiscal le interesa? Con la venia, señoría, solicitamos respecto de la situación personal del investigado la prisión provisional incondicional por delitos de integración en organización terrorista, artículo 572.2 del Código Penal y 573, tenencia de componentes de explosivos o fabricación de los mismos de matiz terrorista y conspiración para la comisión de delito de estrago en una finalidad de carácter de logro de la independencia de Cataluña por estos medios.
señor letrado. Sí, con su venia, señoría. En primer lugar, sí que queríamos hacer una petición previa a su señoría antes de proceder a esta misma comparecencia, puesto que el artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece el derecho del detenido a acceder a aquellos elementos de prueba que sean necesarios para determinar la legalidad o la legalidad de la detención. Solicitaríamos que se nos permitiera el acceso a aquellos elementos indispensables para que esta defensa letrada pudiera determinar si sería lícito o no mantener la situación de privación de libertad del señor Xavier Duch. Como sabe usted perfectamente, el procedimiento es secreto y está cubierto por el manto del secreto. Entonces, con lo cual se deniega, claro. En ese caso, señoría, simplemente, y ya como de fórmula inicial, citando la sentencia del Tribunal Constitucional del 17 de junio del 2019, recurso 365 del 18, solicitamos, si no, ni siquiera subsidiariamente, que se nos permita el acceso a esos elementos necesarios e indispensables de cara a un eventual recurso de reforma o apelación, si fuera el caso de que se acordara la situación de privación de libertad, que esperemos y confiamos que no sea así, porque entendemos que no existen razones. En primer lugar, creo, señoría, que cualesquiera que sean las pruebas o indicios o aquello que se tenga, debemos pasarlo en primer lugar por un cierto filtro de interpretación de los cánones en base a los derechos humanos, los derechos fundamentales regulados en nuestra Constitución y también en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. En primer lugar, tener en cuenta la dificultad de plantear una defensa o poder plantear una declaración autoculpatoria, que estamos convencidos de que la hay y que no hay ninguna razón para que el señor Guillem Xavier Duch esté aquí sentado el día de hoy. Esto no se nos permite en condiciones normales, porque estamos en unas condiciones, digamos, extraordinarias, al sernos privado el acceso a aquellos elementos de prueba que pudiéramos darles una explicación o no, etcétera. Entonces, en primer lugar, una de las cuestiones que tendrá que tener en cuenta su señoría a la hora de determinar la existencia o no de indicios respecto al señor Guillem Xavier Duch es valorar esa cuestión. Además, para poder entrar a valorar lo que se ha realizado, prácticamente solo hemos contado con los medios de comunicación. De hecho, nos sorprende, y señoría, esto es una cuestión que sí que quiero poner de manifiesto, porque como letrado que se preocupa por el secreto profesional, nos preocupa el hecho de que los medios de información, los medios de comunicación, sepan más incluso que los propios letrados del propio estado de la causa. Y no lo digo por este juzgado, más faltaría, señoría. No digo ni por la audiencia ni por nada, sino porque continuamente se ha estado dando información con cita a fuentes de Guardia Civil, fuentes policiales, en los que no entendemos si realmente esas fuentes o eso que citan o eso que dicen es cierto o realmente el atestado dice eso. Consideramos preocupante a nivel de administración de justicia, y que por lo tanto también consideramos preocupante el hecho de que tengamos que guiar nuestra defensa solo en base a aquello que hemos visto en la prensa. Pero bien, entrando ya en el fondo de la cuestión, señoría, y supongo que es lo que usted está esperando que en algún momento este letrado entre, de lo poco que podemos entrar a valorar, la parte dispositiva de la interlocutoria del auto de entrada y registro, hay una cosa que me sorprendió, y es que si bien además de ser muy exhausta en cómo se debe proceder a la entrada y registro, cosa que me pareció fantástica, hay otra cuestión que me llamó la atención, y es que se hable del delito de terrorismo como fundamento de esa medida de investigación, y no se buscara en ese auto ni artefactos explosivos, ni material incendiario, ni precursores. Lo único que aparece en todo momento referenciado son evidencias digitales, que es lo único que se buscaba o la única finalidad que motivó esa entrada y registro. Por lo tanto, pensamos en cómo puede existir un delito de terrorismo más allá del delito de terrorismo informático, que no creo que sea el caso por lo que se está hablando, tan solo con medios informáticos. Entonces eso nos lleva a plantear la cuestión de los indicios.
Habiendo hecho esta cuestión de forma previa para introducir el debate, debemos plantearnos si existe efectivamente un sustrato básico para fomentar aquello que llamamos el fumus boni iure, es decir, si existen indicios racionales de la comisión del delito. Por lo tanto, si existen indicios de que mi patrocinado, el señor Guillem Xavier Duch, ha cometido un delito de terrorismo, o si integra, forma parte de un grupo terrorista, o es más, si realmente ese grupo terrorista existe, que también lo pongo en duda, porque no se ha hablado ni de atentados, ni de que se haya colocado material explosivo, algún artefacto incendiario en algún lugar. Yo eso no lo he visto en ningún lado. Se habla de precursores, y cuando se habla de precursores normalmente siempre decimos es porque no han encontrado nada. Cuando se habla de precursores es porque no se ha encontrado absolutamente nada. No se han encontrado explosivos, no se han encontrado artefactos incendiarios, no se ha encontrado nada. Se han encontrado materiales que se podían haber utilizado para cualquier otras cosas. Entonces, aquí además hemos de señalar una cosa, es que además a mi patrocinado ni tan siquiera se ha encontrado algún elemento que podría ser usado como precursor de algún elemento incendiario. Con lo cual, de la entrada de registro, que es lo poco que podemos conocer, ¿hay algún elemento, algún indicio que nos permita poder determinar que el señor Guillem Xavier Duch formaba parte de un grupo terrorista? No. Si se han habido algún tipo de escuchas en los que mi patrocinado hablaba de pólvora, pues es muy probable que mi cliente hablara de pólvora con alguien, lo desconozco, pero es muy probable. Forma parte de grupos de cultura popular que utilizan pólvora y fuego para hacer actividades en fiestas mayores. Y concretamente, además, en las fotografías que se han pasado y en todos los documentos que se han aportado en este mismo acto, se ve al señor Guillem Xavier Duch como una de las personas responsables del ayuntamiento de programar las fiestas mayores, coordinar a los diablos, a las brujas, a diferentes entidades que trabajan con fuego. Y además de que esté todo correcto con la Guardia Civil a nivel de la pólvora, de todo. Y hubieron, y me consta fehacientemente que en Sabadell hubieron varias inspecciones de la Guardia Civil para comprobar que estuviera todo correcto a nivel pues del almacenamiento de la pólvora para las fiestas. ¿Qué más podemos decir? Que no se encontró ningún tipo de plano, ningún acta de una reunión en que se pudiera hablar de esto, que absolutamente nada que pueda determinar que el señor Guillem Xavier Duch participaba en algo parecido a una organización terrorista. ¿Qué más nos puede quedar por lo poco que sabemos o por lo poco que hemos leído en los medios de comunicación? Porque realmente, señoría, y le digo de forma preocupante, vamos completamente a ciegas. La declaración de algún otro coimputado, desconociendo cuál es esa declaración y siéndome relativamente indiferente en este presente momento procesal. Queremos que si lo único que hubiera en este caso, que lo desconozco, contra el señor Guillem Xavier Duch fuera la declaración de otro coimputado, entendemos que eso no puede ser suficiente para sustentar una medida tan gravosa como una prisión provisional, puesto que no creo que sea necesario en este plenario reiterar la doctrina de nuestro Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional respecto a las declaraciones heteroincriminatorias de otros coimputados, pero sí que hablar de una cuestión que estamos en fase sumarial. No ha habido ninguna declaración de forma contradictoria y por lo tanto cualquier declaración que pueda señalar al señor Guillem Xavier Duch, que imagino que no será así, no podría ser válida, porque no se habría sometido a todas las garantías tales para poder considerar una medida tan gravosa como la prisión provisional. Entonces, y ya para ir terminando, desconozco cuáles son las investigaciones de la Guardia Civil, pero tampoco se nos ha especificado ni tan siquiera ningún hecho respecto al señor Guillem Xavier Duch. Más que nada para poder decir, en poder saber en cuál de los tipos de los delitos de terrorismo nos estamos moviendo. Pero la mayoría de los delitos, cuando leemos y hacemos un buen repaso a los diferentes tipos de terrorismo, vemos que normalmente se habla de alguna preparación
para atentar o afectar de alguna forma a la vida humana. Y sinceramente, señoría, no me imagino al señor Guillem Xavier Duch haciendo cualquier cosa para atentar contra la vida humana de alguien o para poner en riesgo la salud o la integridad física de alguien. Además, en sus condiciones físicas en las que se encuentra. Por todo ello, y ya para ir terminando, porque tampoco creo que sea el momento de expresar todas las cuestiones y todos los matices que podríamos llegar a plantear, y creo que tendremos suficientes momentos procesales para irlos planteando, pero se ha aportado abundante documentación sobre el arraigo del señor Guillem Xavier Duch. Él mismo nos ha contado, hay diferentes, desde conforme cobra la pensión contributiva, conforme participa de una asociación de billar y es uno de los mejores jugadores del equipo, conforme participa de la Comisión de Fiestas Populares de Sabadell, conforme el ayuntamiento le manda correos para que se encargue de la programación de las fiestas mayores, conforme sale en el boletín del ayuntamiento organizando los presupuestos participativos del ayuntamiento para las fiestas. Creemos que es una persona suficientemente arraigada como para que poder considerar que hay algún mínimo riesgo de huida, con la debilidad de indicios que entendemos que debe haber. Entendemos que no hay absolutamente ningún riesgo de que el señor Guillem Xavier Duch se sustraiga de la acción de la justicia, más teniendo que someterse continuamente a controles, a medicación, supervisión médica, debido a sus condiciones en las que se encuentra a nivel de salud. Y ya, en último lugar, y ya para dejar terminado esto, y volviendo un poco al tema de los indicios, y será muy breve, nos sorprende, señoría, que si estamos hablando de un delito muy grave, el delito de terrorismo, si realmente existe tal, si realmente existe un grupo terrorista o una organización terrorista o lo que sea, ¿por qué realmente, siendo conscientes de la peligrosidad o de la alarma social que genera el terrorismo, dos personas que supuestamente integraban esta organización fueron dejadas en libertad después de prestar declaración en sede policial? Creo que se ha magnificado mucho lo que a lo mejor no es tanto, y aquello que se puede haber magnificado, creo aún más firmemente que mi patrocinado, el señor Guillem Xavier Duch, no tiene nada que ver, o si más no hay absolutamente ninguna prueba, o no puede haber ninguna prueba de que el señor Guillem Xavier Duch tuviera ninguna vinculación a ello. Y por todo eso, simplemente solicitar que se ponga en libertad a nuestro patrocinado, o de forma subsidiaria se acuerde algún tipo de medida cautelar que no sea la de prisión provisional, ya sea la retirada del pasaporte, comparecencia saputacta ante los juzgados de Sabadell, cualquier su señoría considere pertinente, puesto que mi cliente no tiene ninguna voluntad de fugarse. Muchas gracias, señoría. ¿Quiere usted añadir algo más? Gracias. ¿Va a firmar ahora?